Constitución y ofrece la palabra al doctor Carlos Mejía Ramírez. Sí, congresista. ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento? ¿Todos salen y después preguntamos? Sí, ya. Sí. Y luego todos pueden responder a las inquietudes que pueden ser múltiples. El doctor Carlos Mejía Ramírez ha sido presidente del Tribunal Constitucional en el periodo 2008 y en el periodo 2011-2012. Es especialista en Derecho Constitucional. Doctor Mejía, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias a la Comisión de Constitución por la invitación. Yo lo que quisiera es empezar teniendo en cuenta, en primer lugar, los constitucionalistas, qué concepto de constitución manejamos. Y el concepto porque se podría decir desde un punto de vista muy positivista, que todos los estados tienen constitución, pero hay constituciones de naturaleza eminentemente política que han sido dadas para que gobierne el duque, el Führer, pero hay constituciones que han sido dadas para el respeto de los derechos fundamentales, y esto solo es posible con la división de los poderes. Entonces los constitucionalistas nos manejamos bajo el concepto de lo que está establecido en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos Fundamentales del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, es el artículo 16 de 1789, donde se dice muy claramente: en un Estado donde no están garantizados los derechos fundamentales ni establecida la división de los poderes, ese Estado no tiene constitución. Ese es el concepto jurídico que los constitucionalistas o que los abogados manejamos. Y se trata de dos principios fundamentales que no se pueden romper. O sea, no puede haber concentración de poder, porque entonces no hay derechos humanos. Y si no hay derechos humanos, no hay constitución. Entonces, desde esa perspectiva también, de un punto de vista dogmático constitucional, nosotros hacemos la diferencia entre lo que se conoce como órganos de naturaleza constitucional, de lo que también en la doctrina se conoce como órganos de relevancia constitucional. Entonces, en la lógica de este concepto jurídico, los órganos de naturaleza constitucional van a ser aquellos que garantizan o que forman parte de la división de los poderes y que garantizan los derechos fundamentales. Y entre esos órganos, claro, no me cabe la menor duda, entre esos órganos de naturaleza constitucional está el Ministerio Público, porque es el titular de la acción penal. Juega un papel importante en el funcionamiento del poder jurisdiccional, ¿no? O sea, de la impartición de justicia. ¿Y cuáles serían algunos órganos de relevancia constitucional? Bueno, se dice que son órganos que la Constitución les da una cierta importancia, pero que no forman parte del entramado necesario para garantizar la división de poderes y los derechos fundamentales. Como por ejemplo, la Defensoría del Pueblo pudo haber estado ahí o en una ley. Por ejemplo, en la Constitución del 79, la Defensoría del Pueblo formaba parte del Ministerio Público. Entonces, el órgano de naturaleza constitucional era el Ministerio Público, pero la Defensoría del Pueblo era de relevancia constitucional. Indecopi puede ser un órgano de relevancia constitucional, el Banco Central de Reserva, a quienes la Constitución les entrega una relativa importancia, o sea, los menciona porque tiene una determinada importancia, pero no forman parte de la clásica división de poderes, porque es ahí donde está el concepto jurídico de Constitución. Usted me tiene que garantizar la división de poderes. Entonces, para que haya esa división de poderes, esto solo es posible si los órganos de naturaleza constitucional son autónomos y son independientes. Porque si no son autónomos y no son independientes, entonces no hay división de poderes, no se trata de órganos con una naturaleza constitucional. ¿Qué es un órgano autónomo? Porque hay que hacer también la distinción entre autonomía e independencia, ¿no? La autonomía es la capacidad del órgano para autodeterminarse, o sea, para autorregularse. Por ejemplo, el Parlamento decide, desde el punto de vista autónomo, qué día sesiona, a qué hora. Esta comisión, en el marco de su autonomía, ha dicho sesionamos a las 4:30 de la tarde. En el marco de su autonomía, el Ministerio Público dice, ¿no es cierto?, bueno, vamos a tener 4 fiscalías penales, 2 en función de otras para familia. Eso es lo que podríamos llamar la autonomía. ¿Cómo es que yo me organizo
cómo organizo mi despacho, cuántos magistrados, cuántos asesores voy a tener, en fin, cómo les voy a pagar, cuál va a ser su régimen laboral. Yo lo decido, eso es mi autonomía. Y la independencia tiene que ver fundamentalmente con que otros órganos externos no pueden intervenir ni interferir en mi funcionamiento. Entonces la autonomía tiene que ver en la manera como me organizo, pero la independencia es que los de afuera no influyan. Entonces, teniendo en cuenta esos dos conceptos, o esos tres conceptos, el concepto jurídico de constitución, el concepto o la diferencia entre órganos de naturaleza constitucional y de relevancia constitucional, y la distinción entre autonomía e independencia, está claro que vamos a llegar a una conclusión, ¿no? La conclusión es de que el Ministerio Público es un órgano de naturaleza constitucional. Y como órgano de naturaleza constitucional tiene autonomía y tiene independencia. ¿Y dónde es que está establecida pues la autonomía y la independencia de este órgano? A mí me da la impresión que esto está muy claro, sobre todo en el artículo 158, ¿no? Cuando la Constitución señala que al Ministerio Público le corresponden, dice, el cargo de fiscal de la Nación dura 3 años y es prorrogable por reelección, etcétera. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades, su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial en su respectiva categoría. Entonces, la Constitución está prácticamente equiparando en cuanto a la autonomía y la independencia al Ministerio Público y el Poder Judicial en el artículo 158 de la Constitución. Porque además en el 158, en el párrafo de apertura, dice que el Ministerio Público es un órgano autónomo. Y dice, y es igual, tiene las mismas competencias, no las mismas competencias, los mismos requisitos, las mismas prerrogativas que el Poder Judicial. ¿Y cuáles son las prerrogativas del Poder Judicial, la parte de la autonomía y la independencia? Bueno, eso está claro, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, ¿cómo es que pueden ser separados de sus cargos los miembros del Ministerio Público? Está clarísimo eso por la vía del juicio político en el artículo 99 y 100, aunque en el 99 y el 100, que habla del antejuicio y del juicio político, se dice que los fiscales supremos pueden ser separados de su cargo cuando cometen delitos en el ejercicio de la función. O sea, el fiscal supremo no puede ser separado de su cargo, ¿no es cierto?, porque a alguien se le ocurrió que hay que poner en emergencia el Ministerio Público, ¿no? Esa no, la Constitución ha previsto. Y ha previsto también en el artículo 154, cuando habla del Consejo Nacional de la Magistratura, en los incisos 1, 2 y 3, cómo es que, bueno, ¿y qué pasa si es que estos fiscales no han cometido ningún delito, pero sí alguna inconducta, ¿no? O el famoso fenómeno de la ratificación. Dice, el Consejo Nacional de la Magistratura es el que nombra, previo concurso público de méritos, a los fiscales y a los jueces en todos sus niveles. Entonces, ¿cómo es que el Congreso de la República, mediante una ley de emergencia, va a establecer un procedimiento que no está establecido en la Constitución, porque la Constitución le otorga esta competencia de nombramiento de los fiscales al Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy en día tiene que ser la Junta Nacional? Entonces hay que regular o nombrar a los miembros de la Junta Nacional si es que queremos seguir el camino democrático para poder El inciso 2, ratificar a los jueces y fiscales cada 7 años. Si algún fiscal en algún determinado momento, cuando cumple sus 7 años, a esta Junta no le parece, no le gusta, no lo ratifica. Y en el inciso 3, aplicar la sanción de destitución a los fiscales a pedido de la Junta de Fiscales Supremos, pero a los fiscales de todas las instancias. O sea, no están incluidos necesariamente aquí
dice, aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y fiscales supremos a solicitud de la Junta de Fiscales Supremos. Entonces, ¿quién puede destituir a los miembros de la Fiscalía, según la Constitución? Es el Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Nacional de la Magistratura. En ausencia no se puede. O sea, la Constitución no se pone en el caso de que la Junta Nacional la Junta Nacional de Justicia no existe. Hay que convocar, hay que hacer todo lo que se tenga que hacer para que esa Junta Nacional entre en funcionamiento. Hay un vacío. El Congreso podría legislar, establecer, por ejemplo, una disposición transitoria, cuál es el tiempo, cómo se va a elegir a los miembros, pero no puede ser el Congreso el que destituya a los fiscales, porque la Constitución no le ha dado esa atribución, salvo por la vía del juicio político, pero cuando se ha cometido un delito en el ejercicio de la función. O claro, también cuando hay una infracción constitucional, pero ahí siempre hay un problema, que también es una discusión en la doctrina, es que no sabemos todavía qué es la infracción constitucional, y la Corte Interamericana y el propio tribunal en muchas sentencias ha señalado que las infracciones constitucionales tienen que estar previamente establecidas en la ley o en el reglamento del Congreso, que hasta ahora no se ha hecho. Hay otro problema, que pongámonos en claro, la política en nuestro país está yendo tan rápido que parece ser que ya estamos discutiendo sobre algo que no tendría razón de ser, porque parece que el presidente de la República ha dicho, no, ya esto es una cuestión del Congreso que lo vea. Pero ¿qué hubiese pasado si es que el Congreso hubiese dicho, nosotros no somos competentes para legislar, esto es inconstitucional? El presidente, vamos a ponernos en el caso que hubiese procedido a cerrar el Congreso. El presidente de la República no hubiese podido dictar esa ley. ¿Por qué no podía? Porque en la Constitución, en el artículo 106, dice que las entidades del Estado se regulan mediante ley orgánica y que no son delegables a la Comisión Permanente, que es el órgano que hubiese quedado vigente si es que el presidente cerraba el Congreso, no son delegables a esta Comisión Permanente las leyes orgánicas. Entonces, si el presidente hubiese disuelto el Congreso, que es la palabra exacta, nos hubiésemos quedado, o sea, el presidente no hubiese podido obtener lo que él estaba buscando, la reforma del propio Ministerio Público. ¿Por qué? Porque disolver el Congreso importaría de que la Comisión Permanente no pudiese legislar, porque no es delegable a la Comisión las leyes orgánicas. Nada más, pues, creo que sobre lo cual quería decir, espero que haya sido bastante claro, ¿no? Muchas gracias.